Muy buenas tardes, nuevamente Ángel Bejarano del movimiento del grupo Pro Derechos. Hoy nos encontramos otra vez con el tema de vida independiente. Nos sigue acompañando nuestro amigo Luis Gastón de Ecuador y hoy va a estar la compañera o nuestra amiga Ruth Estela de Medellín. Ella está también dentro del movimiento Vida Independiente y queremos darle la bienvenida primero a Luis. Luis, bienvenido. Gracias, Angelito. Gracias, estoy contento una vez más, eh, esperando este día para salir todo, aprender un poquito más sobre lo que es la vida independiente y todo. Y gracias, Ruth, por darnos un poco de tu tiempo, de tu conocimiento y de todo para las personas con discapacidad, para saber un poquito más lo que es la vida de independiente. Ajá. Bueno, Ana, yo no sé por qué te tengo como Ana. Ruth, Estela, bienvenida a la transmisión que hacemos todos los miércoles en nuestro grupo Pro Derechos, que es un grupo que trabaja en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Mucho gusto, Ángel, y muchas gracias por la invitación. Ana, sabemos que. Cuéntenos un poco quién es Ana Edgar. Dios mío, me voy a cambiar el nombre, voy a llamarme Ano. Ana. Cuénteme quién es Ruth, un poquito, cuéntenos a las personas que nos están viendo quién es Ruth en este momento. ¿Quién es Ruth? Ruth Estela Naudaza. Bueno, Ruth Estela Naudaza es madre de un hijo hermoso que tiene 27 años. Mi discapacidad es física, ando en silla de ruedas, usuaria pues de silla de ruedas, hace 9 años. Soy activista por los derechos de las personas con discapacidad y líder pues en el corregimiento de San Antonio de Prado, que es donde vivo en Medellín. Soy coordinadora de una mesa de inclusión de personas con discapacidad y también hago parte del colectivo Fuerza Incluyente. Ok, Ruth, cuéntanos por qué se unió a este movimiento de vida independiente y un poco cuál es la expectativa del movimiento que se tiene aquí en Colombia. Bueno, pues la verdad, cuando recién quedé en silla de ruedas, yo se puede decir que estuve confinada como 3 años. Solo salía para cosas muy estrictas como citas médicas y bueno. Y yo inclusive en un programa decía en estos días que el confinamiento le enseñó a muchas personas a darse de cuenta cómo viven muchas personas con discapacidad en el mundo. Que la gente está desesperada porque estaban en confinamiento 3, 4, de pronto un año, pero hay personas con discapacidad que han sido por años, por enteros, casi de su vida diaria, donde no se les ha permitido el contacto con la sociedad y cuando de pronto salen, por eso es que a veces somos mirados con una mirada como de rareza, de que somos como de otro planeta, o bueno, y realmente una persona que nunca ha salido de su casa ni ha aprendido nada como de lo que es la sociedad en sí, claro que se va a sentir indefenso y perdido porque no sabe qué ir a hacer. Ok, listo, Ruth, frente al tema de vida independiente y frente al movimiento, tengo entendido un poco que lo que se busca también es la autonomía de los muchachos
con discapacidad, ¿sí? De nosotros de la población con discapacidad. Sería, bueno, esta autonomía de quién depende, aparte de la persona con discapacidad, de quién depende, de un núcleo familiar, de quién depende realmente de que esta autonomía se le dé. Bueno, primeramente esa autonomía depende de la familia. La primera, el primer rol en la vida de una persona, de cualquier persona, sin o con discapacidad, es su familia, ¿cierto? Es de su entorno, de sus vecinos, y ya va siendo parte de una comunidad, de una sociedad, ¿cierto? De eso depende. Y depende mucho de la familia en la que esta persona esté, donde se le pueda enseñar esa autonomía para que después se pueda enfrentar a una sociedad, ¿cierto? Y cuando eso no se permite, cuando eso se viola, es difícil a veces que las personas puedan tener esa vida independiente, porque es que muchas veces se habla de que la independencia es poder hacer cosas por uno mismo, ¿cierto? Pero realmente no es. La independencia es poder usted decidir lo que hace y lo que piensa, ¿cierto? Y que puede ser a través de alguien o de algo. Por ejemplo, si yo no tuviera mi silla, yo no podría salir de acá, ¿cierto? Yo estaría confinada. Pero con mi silla yo soy independiente, soy autónoma y puedo ir donde yo quiera. Yo decido dónde ir y yo decido dónde entrar. Entonces, así una persona dependa de un apoyo, los apoyos pueden ser tecnológicos o apoyos humanos, que son, en este caso, la asistencia personal. Y eso le ayuda a poder realizar lo que él piensa y decide si en realidad eso es o no es. Dame la sopa caliente, yo decido si me gusta caliente o si me gusta fría. Así me la tengan que dar. Esa es la autonomía, el poder usted decidir por usted mismo. Ok. Luis, no sé si quiere preguntarle. Ruth, ¿cómo tú lo tomaste tu condición de discapacidad y qué hiciste para ser autónoma? Bueno, cuando yo quedé como adquirí mi discapacidad, pues ya era una mujer adulta, con estudios, con un trabajo, con experiencia de muchas cosas en la vida ya, y eso me ayudó a que después yo decidiera, porque duré 3 años porque no tenía la silla que tengo, ¿cierto? Entonces, claro, no podía salir. El momento en que yo tuve mi silla, la silla adecuada para poder yo reemplazar de cierta forma mis pies, fue donde yo decidí que podía salir, volví a recuperar las cosas que de pronto había perdido, pero gané también muchas otras. Gané eh, algo que yo siempre había querido, que era un trabajo social. Entonces, ahora yo hago un trabajo social, soy líder y yo sé que muchas personas tienen la mirada puesta en mí, en lo que yo haga, porque muchas veces esta lucha y este trabajo por una vida independiente, uno no lo hace ya por uno, porque ya uno tiene su vida, ya uno tomó sus decisiones y todo el cuento. Uno lo hace por los que están, por los que vienen atrás, porque sabemos que en cualquier momento podemos adquirir una discapacidad, o por las personas que en este momento todavía sus familias las tienen confinadas en la casa, la sobreprotección, la que a mi hijo no le vaya a pasar nada. A veces hasta pensamos por ellos mismos, porque las mamás cuando tienen hijos con discapacidad sienten como temor a que ellos se equivoquen.
Y no, en la vida uno tiene que equivocarse porque todos los seres humanos nos equivocamos. ¿Y cómo Así es, aprendemos de las equivocaciones? Entonces usted así es. no puede coartar la libertad de un hijo o de alguien en su hogar simplemente porque le da miedo de X o Y cosa. Entonces es eso como el trabajo y la mirada que se hace en este movimiento. Ok, Discúlpame, un ratito, otra preguntita, discúlpame, Angelito, que se me vino ahorita. Ruth, ¿qué mensajes tú darías a los papás y a los chicos y a los profesores sobre la vida independiente? Bueno, el mensaje pues para los padres es que no sientan temor de soltar sus hijos. O sea, usted es cuidador de sus hijos cuando son menores de edad, pero en ese transitar de la niñez a la vida adulta, usted le debe enseñar cómo enfrentarse a la vida, permitirle estudiar, permitirle conocer en realidad él qué quiere o ella qué quiere, qué desea hacer, quiere estudiar. El saber matemáticas o español no lo hace a uno persona, a uno lo hace persona cuando a uno le duele el otro y cuando uno lucha por los sueños de uno. Y muchas veces Así es. todos nos servimos para las mismas cosas, pero tenemos otras habilidades y otras artes que lo podemos hacer en la vida. Entonces, es enseñarle eso a sus hijos para que el día de mañana cuando ya cumplan su mayoría de edad, puedan hacer su vida independiente. Así tengan que tener un apoyo, como lo dije ahora, un apoyo humano o un apoyo tecnológico. Y es aprender también a leer, porque muchas veces le preguntan a uno, mira, pero es que es muy fácil para vos porque te moves, porque esto, pero Sí, las personas que de pronto no hablan, que esto, al ser humano hay que aprenderlo a leer. Así usted mueva un dedo, usted se está comunicando a través de un dedo. así Entonces, es. mire este científico que si él no hubiera tenido su silla eléctrica y con toda la tecnología que Ujú. tenía para poder comunicarse, donde él no hubiera nacido en Colombia o en algún país latinoamericano, yo le digo que hubiera sido una persona de la mirada que se le dan a estas personas de caridad, de sobreprotección, del pobrecito. Qué Entonces, no, a lástima. la gente hay que darle oportunidades, Así es, oportunidades y bases y así es. enseñarle que en el mundo hay estas cosas y si necesita un apoyo, hay que dárselo. eso es cierto porque de acuerdo eh, a la misma convención que en cierta forma nace a raíz de todos estos movimientos de las Sí, poblaciones con discapacidad, Uh -huh. lo que se le tiene que dar es el valor es a la persona antes de sí, su condición o Antes bueno, yo de, no estoy de acuerdo en que se diga persona en condición porque la condición para mí viene y va, ¿sí? Entonces se tiene sí, es una persona con personas con discapacidad una y condición que donde sabemos que la una discapacidad es en el persona con entorno. tiene discapacidad. Pero esto lo que dice usted es cierto. Yo estaba leyendo un poco la historia de lo que es el movimiento cuando nació más o menos en los años 60 en Estados Unidos. En Inglaterra, ajá. Exacto. Cómo estas organizaciones de los que estuvieron en la guerra y todo se organizan y la idea es salir de la institucionalidad, claro. hacer una Del modelo médico. ciudadano, ¿sí? Y una parte de esa lucha es que nos deben de estar mirando como una persona enferma o Claro. que a través de una rehabilitación va a recuperar una mano que ya no tiene. Entonces, pierden a veces toda su vida en un hospital rehabilitándose, rehabilitándose, cuando ya eso no es posible y pierden parte importante en sus vidas de poder realizar otras cosas que hubieran sido satisfactorias y que lo ayudara a esa persona a fortalecerse y a tener Claro. bases para poder llevar esa vida autónoma.
¿Usted cree que todavía nosotros seguimos pues en Latinoamérica, y se lo hago la pregunta a Luis y a Ruth, todavía seguimos con ese modelo clínico? ¿Todavía ha sido muy difícil pasar al modelo social? ¿Todavía creen que seguimos en el modelo clínico? Primero tú, Ruth, primero las damas y después los caballos. Digo caballeros. Sí, sí, mucho. En Latinoamérica hay que hacer un trabajo muy grande porque las personas con discapacidad todavía se miran con, con esa, con esa mirada del enfermo. Mire que no, al menos en Colombia estamos, o sea, el que se encarga muchas veces de cosas de las personas con discapacidad es el Ministerio de Salud. Todavía no hemos podido salir de ahí y, y, y siempre, siempre, o sea, en Latinoamérica nos queda una lucha grandísima porque hasta nuestra familia de chicos con discapacidad psicosocial o cognitiva, son mirados como enfermos, como el pobrecito, como el Ujú. loquito, el bobito. Entonces, mire que a veces la gente usa esas palabras peyorativas Así para es. dirigirse a una persona. Entonces, y esa forma de tratarlos tampoco les ayuda para esa vida autónoma independiente a la que tienen derecho como todos los demás. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ruth. Sí, es cierto. Acá en Ecuador falta mucho cambiar ese chip, pero también más que ese, cambiar ese chip, yo diría no a los gobernantes. Bueno, un poco a los gobernantes, pero más que los gobernantes es uno mismo, porque si uno quiere, como tú mismo dices, Ruth, yo decido hoy estar aquí sentado, hablar con ustedes. Ajá, ¿Ya? Yo claro, decidí claro, estar aquí. exacto. Entonces, Ujú. es mi propia decisión. Muchas veces las propias personas con discapacidad, son tan cómodas, tan que les gusta que le dé lástima, todo por Exacto. lástima, por miseria, por cualquier forma. Entonces, la gente se está acostumbrando. Ya, pobrecito, vamos a darle esto. Ay, pobrecito, vamos a darle lo otro. O sea, hay un proverbio, y yo sí reconozco, hay un proverbio chino, perdón, que dice, Chino. a, a la persona que quiere pescar, no le dé pescado, enséñale a pescar. Y esa es la pura neta verdad. A nosotros, las personas con discapacidad, nos debe enseñar a ser autónomos, no desea el Claro, papá o la mamá. No, 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 mijito, no, 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 tú no puedes, déjalo nomás. Eso es una uno sabe equivocación también. muy grande. Ajá. Y parte Sí, de Eso uno es así. reconocer, yo y pienso que que parte de uno muchas veces reconocer también que es hay una discapacidad porque, es saber que hay cosas que no puede hacer. Sí, por- pero mire, Ruth, sí, depende de la discapacidad, sí, pero ¿qué pasa si hoy o mañana, Dios no me lo permite, papá, mamá se va? ¿Y cómo Ujú. hace? ¿Y cómo hace el niño? Sí, O la niña, ¿cómo hace? Los exacto. hermanos no tienen paciencia. Los hermanos no van Que a ser muchas papá veces y mamá no, para tener paciencia y enseñarles. ajá, Ahí va a ser el golpe el duro, el golpe en el fuerte de que se tiene que enfrentar. ujú. Y la bendita sociedad no tiene paciencia y no es prudente. bueno, yo, Sí, Entonces, pasa yo a mucho. veces pienso que también, digamos, no tanto cuestión, son unas prácticas y toda una cultura en la cual en Latinoamérica todavía no ha despertado frente a este tema. ¿Sí? así, Todavía seguimos con una cultura en la cual tenemos es que protegerlo porque la misma constitución lo dice y sabemos que sí se ujú, tiene que proteger. Digamos, aquí en Colombia la constitución habla de especial protección, ¿eh?
pero el especial protección no es solo darle, sino qué herramientas yo le tengo que brindar a la persona para que sea autónoma, ¿sí? Creo que hemos seguido todavía como en un nivel paternalista y todo eso. Y es por eso que estos movimientos crean a veces como choques y mellas, ¿sí? Que han choques con términos que quiero preguntarle a Ruth si ese término, yo por ejemplo, me gusta más un término que se está utilizando que es el de el asistente más que el cuidador, ¿sí? Porque el No, y es asistente que, me asiste. No sé qué piensa usted, Ruth y Luis. mira, esa es otra lucha que nosotros, las personas con discapacidad, también estamos dando, porque no es solo el término, es lo que conlleva el término cuidador. Vos cuidas a quién, a un enfermo, vos cuidas a quién, a unos niños. A los niños hay que cuidarlos, sino con discapacidad, hay que cuidarlos. Así es. Y entonces ahora las mamás se volvieron en contra de los hijos o están desconociendo inclusive todavía mucho más a sus hijos porque están peleando por un derecho, pero para ella. Ellas se sienten víctimas y ellas se sienten cargadas, o sea, que consideran a sus hijos una carga. Están reclamando unos derechos que son unos derechos que son de las personas con discapacidad, pues sin decir que ellas como madres y como ciudadanas y como personas igual tienen derecho. Yo no, obvio no voy a decir que no tienen derecho, pero por ejemplo en la ley del cuidador encontraba yo la palabra que para ser tenidos en cuenta y poder hacer una vida en la sociedad en igualdad de condiciones. Eso está escrito en la convención, eso está escrito en la ley 1346, que es de los derechos de las personas con discapacidad. Ellos dicen que ellos tienen derecho a la accesibilidad. Pues son unas cosas todas charras y, y no sabiendo que si usted le ayuda a esa persona que sea autónoma y a luchar por esos derechos, porque es que si vamos a hablar de derechos y ellas están reclamando un derecho por cuidar sus hijos, entonces les toca es a todas las mamás. Hay que pagarles a todas las mamás de Colombia y de Latinoamérica y del mundo por cuidar los hijos. O sea, porque ellas son diferentes, ¿cierto? Y a veces yo las veo como mártires, como sufridas, como, mejor dicho, sí, somos como que una carga, un castigo, muchas cosas que todavía, y fuera de eso, que no le ayudan a la persona con discapacidad a poder ser autónoma, porque toda la vida los consideran unos niños, así sea que tengan 40 o 50 años. Entonces, entonces no es tanto la palabra cuidador, sino lo que representa esa palabra. Por eso nosotros en el movimiento de vida independiente hablamos es de apoyos humanos o asistente personal o apoyos tecnológicos. Mire, yo estoy casi de acuerdo en lo que dice Ruth. Muchas veces, es que mire, hay términos y términos y formas y formas. Yo diría más que como apoyo tecnológico, sí, apoyo emocional, sí, todo. Pero también llega un momento que la mamá debe, los padres, papá, mamá, en general familia, debe saber que el niño o la niña o el jovencito ya dejó la etapa de ser niño o niña o joven, o niño y niña. Ya estamos entrando a una etapa de la adultez y merecemos el respeto que nos consideramos que nos trata bien, o sea, que no nos considere, ay, mijito, no, tú eres todavía mi bebito.
Entonces, Sí, no, mi hijita, tú eres mi bebita, o tú eres mi reina, tú eres mi reina. Entonces, no, sí, ya la persona, ya es una persona hecha y derecha de cualquier edad, ya son, es otra forma de ser, otra persona, otra manera, ya son adultos, ya, ya debe de dejar hacer su vida, tomar sus propias decisiones, sus propias cosas. Como mismo dice Ron, a veces no nos permite equivocar. Con la equivocación, como dice el dicho, con la equivocación uno aprende y con eso a la larga mejora las situaciones para no volver a cometer la misma burrada, la misma tontera que la primera vez que hicimos. ajá, Es una lección. sí, Sí, es una lección que como personas con discapacidad deben de tomar, pero es eso, la población no toma sus propias decisiones en cierta forma, pero digamos yo aquí en Bogotá, y es algo que comento en todos los espacios, es que me parece curioso cuando yo digo, yo decido por ellos, pero cuando hay algo que me interesa en cierta forma, O sea, ellos también deciden, ¿sí? Porque es que ya van mi voto, mi decisión, más la decisión de él, que sea influenciada o no, es su así decisión, es. ¿sí? Sí, sí, Es su palabra, es su voz. O sea, de pronto no es lo que decían, sino que comprendamos también que todos tenemos unas formas diferentes de comunicarnos, ¿sí? Y creo que eso es así es. parte de lo que tenemos que comenzar a trabajar en nuestros entornos sociales y en nuestros entornos familiares y de todo, ¿sí? Así Empezar es. como con sí. los microespacios sociales para ahí sí comenzar a hablar sobre los macros. Sí, hay Ruth, que aprender a leernos, exacto. Y así es de pronto. eso, es que yo estaba leyendo sí, con la historia de, de quién, de Robert, que fue uno en Estados Unidos que inició esto de vida independiente. Sigo con una de las historias de él y a mí me acuerda que él decía que a él lo sacaron del colegio y por eso fue que en cierta forma comenzó a hacerse esa movilización. Y lo que ustedes hablaban también, el empuje que le da la familia o la mamá o los hermanos es lo que lo hace salir adelante o lo hace detener, ¿sí? Así Después es. sigue la Así es. sociedad, ¿sí? Y después y también siguen las oportunidades que le den la misma, la misma organización social y los Así mismos es. gobiernos. ¿Sí? Así es. Así es. Pero Así es. entonces, ¿No? Ruth, cuénteme, cuéntenos cómo ha sido su experiencia dentro de este proceso de vida independiente en el cual ha estado. O sea, no sé si lleva mucho tiempo que colombiano, eh, el movimiento es nuevo en cierta forma y está como en construcción, pero ¿cómo ha sido como esa experiencia desde el movimiento, desde este movimiento? Bueno, yo creo que el movimiento en Colombia viene de pronto surgiendo con más fuerza en estos tiempos. Yo creo que el movimiento de vida independiente ha existido, pero ha sido muy individual, ¿cierto? Unos pequeños grupos o a veces solamente unas personas, ¿cierto? Entonces, no se le ha dado la fuerza por eso, porque a veces somos ruedas sueltas o éramos ruedas sueltas buscando esa autonomía cada uno por su lado, ¿cierto? Y creo que a través de del movimiento, este nuevo movimiento que surge y que nace y que pretende abarcar pues todas las personas con discapacidad de toda Colombia, y por eso nosotros andamos haciendo un mapeo, eh, eh, un, un, un documento en Google donde las personas se pueden inscribir, donde nos pueden unir
a este movimiento. Yo a través de la escuela de JICA, que fue más o menos 2016, 17, año y medio, 18 nos graduamos de la Escuela de Liderazgo de JICA y ahí aprendí mucho de lo que era el movimiento de vida independiente de Costa Rica. Y desde ahí empecé como con la idea de que tenía que empezar a trabajar eso, a mirar, porque siempre me he encontrado en mi quehacer de líder social, gente que no salía, gente que ni siquiera habían podido entrar a estudiar o solamente tenían los 2 primeros años de primaria. Y uno encontrar que ya que estos jóvenes de cierta forma se rescatan de ahí y se les apoya para que ellos puedan salir adelante. Y es para uno muy satisfactorio. Yo tengo una experiencia con un joven de San Antonio de Prado y él en este momento, ya este año se gradúa de bachillerato y tiene en su cabeza seguir la universidad. Y se le apoyó en su momento y se le acompañó para que él pudiera realizar ese proyecto de vida que tenía estancado por su discapacidad visual, y que también los colegios no han tenido y todavía les falta mucho para tener una educación incluyente. Pero es triste porque es por eso que si las personas con discapacidad siguen escondidas, la gente no se va a acostumbrar a que hay personas con discapacidad. Si a usted los niños les enseñara y hubieran convivido, y no como les tocó a las personas con discapacidad, que muchos fueron internados en hospitales o en hogares donde los maltrataban y los apartaban del mundo, supuestamente en colegios especiales, que de especial no tenía nada, simplemente se guardaban ahí y se les hacía era rehabilitación, más no se les enseñaba. Entonces, claro, aislados del mundo, ahora salimos, claro, obvio, la gente nos va a ver raros. Entonces es por eso, porque desde niños no acostumbraron también a la sociedad, de que habían unas personas iguales a ellos en derechos, pero de distintas formas de llevar su vida, de llevar su proyecto de vida. Unos van más ligero, unos vamos más despacio, unos rodamos, unos nos direccionamos con un bastón. Pues hay muchas maneras de transitar por este mundo. Entonces, es eso. Sí, y lo que usted trata es cierto. Yo ahorita he estado en colegio, estuve en colegio este año, apoyando en algunos, y se habla de educación inclusiva, pero todavía no hay educación inclusiva, porque todavía nuestros muchachos están en un aula diferencial, así sea en un colegio de aula regular, pero están en un aula diferencial, entonces eso no es inclusión, ¿sí? Y pienso que fuera de eso, me ponen a un rincón a hacer unos dibujos o hacer cualquier cosa y no se le presta atención y eso exacto. no es la educación inclusiva. Y porque lo que es la educación inclusiva, todavía no hay un diseño universal educativo, ¿sí? Académico. No hay un diseño donde varios dicen, me tocaría crear proyectos educativos por persona. Pienso que los diseños universales académicos son muy diferentes a crearle como la clase exclusiva a usted, ¿eh? Y es algo que uno tiene que comenzar a afrontar, ¿sí? Porque también lo que usted decía un poco sobre eso, es culpa yo no es echar culpa, pero es como el temor de que yo no quiero que mi hijo sea burlado o que sufra, para saber que todo niño, yo me acuerdo que yo estudiando sufrí, pero sufrí e hice sufrir, ¿eh?
Es Entonces, que a los claro, hijos hay que dejarlos que sufran también, de eso aprende uno, claro, eso o lo sea, fortalece. si usted coge la opción de víctima, pues siempre se la van a montar, la van a estar, siempre va a ser como el quien le va a tener el Ah, bullying y todo, ¿sí? Pero si toma la decisión no de ser víctima ni victimario, sino de ser de la sociedad y no y con argumentos y con todo de defenderse, creo que desde ahí. Y todo esto genera la vida independiente, ¿sí? Todo esto la exactamente. genera. Todo esto la genera, ¿por qué? Porque también la da como no a conocer, sino nos la da a la fuerza mental que puede tener esta persona con discapacidad, ¿sí? Sí. Y, y con ustedes, yo no sé si fue algo familiar o fue algo, porque tiene que ser de ambas partes, tanto familiar como fuerza mental que usted como persona debe tener. ¿Eh? Yo creo que también en Familia, eso debe ocurrir. el entorno también influye. Sí, en las épocas. Sí, Exactamente. Yo sí, creo Porque que las en otra época ya nos habían pasado al papayo, como dice. Sí, yo me acuerdo que cuando yo llegué a Bogotá con mi mamá y mi familia, lo primero que le regalaron a mi mamá fue una ruana, que para que me taparan los brazos, ¿sí? Porque como yo tengo los brazos cortos, entonces para eso. Y entonces lo que yo hice fue, mi mamá lo que hizo fue, no señor, eso no puede ser. Y todo eso, lo que los padres hacen, lo hacen crecer a usted o lo hacen no, ¿sí? claro, O lo anula. Claro. claro, ¿Y por qué contamos estas historias en cierta forma que nos pasa? Es por eso, porque nosotros es una parte de la vida independiente, ¿sí? Y así yo sí es. creo que tenemos que comenzar a cambiar algo que decía usted, Ru, de, de términos, ¿sí? De ya mirar lo que son, que ya no sean cuidadores, sino que sean asistentes, pero que sean Exacto. asistentes yo, Pagados yo también por él. que los pague el gobierno, pero que también, digamos, sea un asistente que realmente asista y no que como yo soy la mamá o el papá, entonces lo hago de esta forma y esa es mi forma, ¿sí? Claro, Y no, El y usted tiene asistente que coger inclusive eso. debe ser externo a la familia. Claro, claro, Y el asistente, y no es solamente, bueno, yo quiero ser asistente. No, eso también hay un aprendizaje para poder eh, llevar bien eso es como una profesión prácticamente, porque vos te tenés que capacitar en la asistencia personal, no es cualquier persona, porque también hay unos parámetros para ellos, hay unos parámetros de aprender a que no, hay que mucha gente, lo hace por uno, no, es permitirle a uno que si yo necesito, eh, si necesito que me ayuden, pues yo voy a pedir la ayuda. Eso es como aprender, claro. eso es un aprendizaje también. Y eso no es así como, por ejemplo, lo que hablábamos de la educación incluyente. No es sacar un decreto y bueno, no, esto se necesita una preparación tanto para los padres, tanto para los profesores, porque en este momento, ¿cuál es el dilema con la educación incluyente? Esa, que los maestros son reacios porque normalmente el ser humano es reacio al cambio. Entonces, Sí, ellos, y también si no se les da las herramientas que se necesitan, pues obvio que ellos tienen esa resistencia a eso. Entonces, usted crea una ley, pero tiene también que debe dar también las herramientas para que eso sea posible. Como usted decía, que solamente cumplen para decir que son incluyentes, porque le reciben su muchacho o su muchacha en el colegio, así lo tengan en un ujú, rincón. Eso no es así. Y muchas veces no es a veces ni culpa del profesor, porque sino que al profesor no le han dado tampoco las herramientas. Entonces es como eso. Yo entiendo la lucha de las mamás, pero a las mamás tampoco se les han dado las herramientas para que ellas también
enseñen a sus hijos a ser independientes y así ellas hubieran podido hacer su proyecto de vida, porque ellas en este momento se sienten frustradas por no llevar ese proyecto de vida. Y obvio, es entendible, pero es igual, o sea, yo decidí hacer mi proyecto de vida como madre, bueno, listo, pero de pronto algunas fue por accidente, entonces sí, es como una carga, uno esperaba que su hijo llegara con una discapacidad, pero esa discapacidad se va disminuyendo a medida que usted le enseña, le da herramientas a los hijos, sino que nos da temor todo. Es como a las niñas, eh, no las castran prácticamente que para que no miren a veces la sociedad o las personas como piensan. No, es que pronto la violan y es que si usted la, la, ¿cómo es que se dice? Pues la castra, yo digo esa palabra, pero esa palabra no es, no la van a violar. Pues que igual hay que cuidarlos a los niños y a las niñas y enseñarles qué cosas para que ellas se defiendan y para tener herramientas pues para eso, ¿cierto? Entonces, la mirada es otra cosa muy distinta. Sí, eso sí. Disculpen un momentico, Gustavo, yo lo llamo ahora más tarde para que dialoguemos sobre lo que nos está escribiendo, sobre lo que me está escribiendo, entonces ahora más tardecito lo llamo. Sí, es que Gustavo nos está comentando que él tiene un proyecto, pero es un proyecto de laboral, ¿sí? Entonces, que quiere hablar conmigo para mirar a ver en ese proyecto. Sí, yo pienso que esa parte de la de la población, lo que usted nos dice es cierto porque nosotros tenemos, o sea, una familia no está preparada para recibir una persona con discapacidad, ¿sí? Pero yo creo que los gobiernos sí tienen que prepararse para la población con discapacidad. ¿Eh? ¿Y qué es eso? Pues existen muchas leyes, lo que usted nos acaba de decir. Aquí en Colombia yo creo que estamos más saturados de legislación con el tema de discapacidad. Nosotros tuvimos un tiempo la fila preferencial, pero ahora ya no se tiene. ¿Eh? Eso, muchos hablan es que eso es de la voluntad política y eso ya no tiene que ser una voluntad, sino tiene que ser un compromiso, ¿no? Un compromiso de todos. Pero entonces frente a eso yo sí creo que lo que usted dice es cierto, yo creo ninguna familia, ni siquiera yo creo que uno está preparado para asumir la discapacidad, ¿sí? Y es que de todas formas cuando le llega a uno tiene que hacer un duelo y después de ese duelo, ¿usted qué tiene que hacer? Seguir viviendo su vida. Sí, claro. Cuando se quiere. Y sí, uno no está preparado para recibir, o sea, para tener la discapacidad tampoco. Pero yo sí creo que un gobierno debe estar preparado. Debe comenzar a implementar las normas para que estas leyes y todo esto, ni siquiera implementarlas, es hacer las prácticas. ¿Eh? Hacerlas cumplir. Es hacer práctica toda la normatividad. Entonces, frente a esto, sí tenemos, creo que todavía hay mucho por hacer frente al tema de discapacidad. No, hay que trabajar mucho. Hay que demasiado, y además que yo también veo es que casi todos, digamos, veo muchas cosas antiguas que se hacían con el tema de discapacidad y lo presentan como algo novedoso. ¿Eh? Entonces, es como un ciclo en el cual llega aquí, vuelve y comienza, ¿sí? Y eso depende también, es porque nosotros no tenemos la historia escrita. ¿Eh? Yo he estado buscando aquí en Colombia, sí existen documentos, sí existen,
pero como una relatoría de historia frente al tema de discapacidad no lo hay. Y ese tema de la vulnerabilidad y de todos somos vulnerables, pero por ejemplo hay unas dobles vulneraciones. En el caso de que es la mujer, pero que además tiene discapacidad, uno se pone a mirar ahí y dice, es doble discriminación. Para mirar desde lo transectorial y todo, cómo comenzamos a trabajar eso, ¿sí? Ruth, ya estamos casi por terminar el tiempo. Quiero agradecerle el acompañarnos el día de hoy. Se va a hacer una presentación de lo que es un poco el movimiento, como unas filosofías que hay de todo. Entonces, espero que se queden un momentico para hacer la presentación de lo que tenemos de el movimiento. Dale, Ángel. Y muchas gracias por la invitación. No, a ti. ¿La están viendo? Sí. Listo. Sí. Listo, espera un momentico. Bueno, iniciamos con lo que es vida independiente, un poco la historia de vida independiente. ¿Quién es uno de los precursores de vida independiente? Uno de los precursores es Ed Robert, él es de Estados Unidos. Él es una persona que duró 18 meses en hospitales y todo, y él adquirió una cuadriplegia a sus 14 años. La historia cuenta de él que él tenía solo movimiento en 2 dedos de la mano, ¿sí? Y asistía a una escuela de forma virtual, o sea, en ese tiempo se hacía era por teléfono, pero un día la mamá, y por eso estábamos hablando un poco con Ruth sobre eso, depende mucho también de la familia, le insistía que tenía que ir a la escuela aunque sea una vez a la semana y por unas horas, ¿sí? Y fíjese que todo esto depende de la historia, del núcleo familiar y del núcleo social. Bueno, y él se puso a pensar un tiempo, en ese tiempo se hablaba de inválido, ¿sí? Entonces él dejó de pensar que él era un inválido indefenso, o sea, una persona con discapacidad indefensa, y que debería pensar por sí mismo, ¿sí? A él, la mamá le enseñó, más que todo, fue con el ejemplo en la lucha, ¿sí? Y que luchara por lo que se necesitaba. Yo ahorita recordando un poco la forma de Aide, de su lucha y de todo, y de cómo ella tiene que luchar las cosas por lo que ella necesita, no por lo que creen que necesita, sino por lo que ella sabe que necesita. Estaba viendo la foto y la foto es muy similar a la o sea, si uno ve el video de Aide, ella escribe con la boca y de todo, entonces es luchar por eso, por sus propias necesidades y cómo lo vamos a ajustar, ¿sí? El movimiento, como les comenté, fue organizado por la ciudadanía misma, se organizó, ¿sí? Los movimientos es porque la ciudadanía se organiza. Y en esta ocasión se organizaron, cuando iniciaron este movimiento en Estados Unidos, fueron las organizaciones, las universidades, las organizaciones, asociaciones de veteranos de guerra que también tenían alguna discapacidad y tenían un objetivo, ¿sí? En el cual este objetivo era que las personas con discapacidad salieran de los hospitales, salieran de la misma institucionalidad en la cual se encontraban recluidas y pues que llegaran a participar en una vida social, ¿sí? Esto fue pues fue algo muy radical porque tocaba romper estereotipos sociales, también estos estereotipos fueron creados
a partir de una idea de que la persona con discapacidad no podía trabajar, no puede cuidarse a sí misma, no es capaz de estar a cargo de su propia vida. ¿Y esto qué quiere decirnos también? Que nuestra población con discapacidad no, digamos, si les damos los apoyos suficientes como gobiernos, como todo, que tengan el apoyo de la ayuda viva, que tengan el apoyo del asistente terapéutico, que tengan todas las asistencias que deben tener, pues le estamos creando una vida en la cual ellos vayan a poder ser más funcionales en nuestra Colombia y yo creo que en el mundo, ¿sí? Hay una filosofía y cuentan que también, digamos, estos movimientos se basan en 4 pilares, no sé en Colombia en cuántos, pero una es que la vida tiene el mismo valor, la vida humana tiene el mismo valor. Así como cuando nosotros decimos que nuestra población, digamos, las poblaciones, no por tener una diferencia, su valor es diferente, ¿sí? Por eso los derechos son iguales para todos y todos tenemos las mismas. En que todo el mundo, sea cual sea la diferencia o su discapacidad, es capaz de realizar elecciones o decisiones. Uno a veces habla con los muchachos con discapacidad intelectual y de una forma u otra le comunican lo que quieren, ¿sí? En otra de sus filosofías del movimiento de vida independiente es que las personas con discapacidad son la respuesta a una sociedad, pues, más que todo de diferencia física, intelectual, y tienen el derecho a ejercer el control de sus vidas. Tienen el derecho, lo que muchas personas con discapacidad, como el Down, está luchando, de tener el derecho a decidir si se casan o no se casan, si tienen hijos o no tienen hijos, porque no todas las discapacidades son similares, ¿sí? Y la última pilar en la cual se basa también esta vida independiente y también, digamos, en España está Vincovil, que es Vida Independiente de Valencia, y ellos también tienen estas 4 pilares, que son también que las personas con discapacidad funcional tienen derecho a participar en una sociedad. Y creo que para eso nosotros somos seres sociales. Tengamos o no tengamos discapacidad, somos seres sociales. También se basa en unos principios, ¿sí? Que es la desinstitucionalización de las personas, ¿sí? Las personas tienen que aprender y tenemos que darle oportunidades de andar en sociedad. Una autodeterminación de decidir para dónde quieren ir. Una no discriminación. Una desmedicalización. La población con discapacidad, aunque muchos hablan de que, y esto todavía lo vamos a ver cuando nos hablan de las discapacidades orgánicas, algunos quieren hablar de eso. Eso para algunos de nosotros es una enfermedad. Cuando usted tiene reumatismo, el reumatismo como reumatismo no es una discapacidad, que le puede llegar a una generación de discapacidad por pérdida de movilidad o porque hasta de pronto hay afecciones en el habla, y le puede llegar a una discapacidad física o no sé, tiene muchas de estas, le llega a alguna de estas 7 discapacidades, pero la parte de ser diabético no es una discapacidad. La diabetes puede conllevar a una discapacidad que puede ser la pérdida de la visión, la pérdida de algunos movimientos ya y todo. Entonces tenemos que desmedicalizar este concepto también de discapacidad. Tenemos que hacerle que sean la autogestión, pero
de los apoyos, ¿sí? Tiene que ser con apoyos. Y algo que me parece muy interesante que son los apoyos entre iguales. La mayoría de nuestra población con discapacidad se encuentra con personas mayores, sean jóvenes, sean niños. Nuestra población con discapacidad debe compartir con esos, con sus iguales, ¿sí? Con personas de su misma edad. Entonces, el apoyo entre iguales, si yo necesito el apoyo, yo ya no tengo 20 años, pero si tuviese 20 años, qué bueno que el que me apoye sea un par, o sea, un igual a mí, ¿sí? En edad, y eso sería lo interesante. Les voy a dejar video de algo que hizo un compañero y es muy interesante. Espero que lo vean todo. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, a sentarse en la parte de puros y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que se tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivirían aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras este día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil,
las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros sin nosotros y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente nos tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades y vidas. Son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni inclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, esa es parte de lo que quería mostrarles sobre lo que también es vida independiente y lo que veían también es un poco cómo nuestra población se movilizó durante un tiempo, ¿sí? Y eso es lo que toca comenzar a hacer. Luis, Ruth ganó la despedida del movimiento, desde el movimiento Vida Independiente, agradecerle también su participación. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Entonces, Claro que Luis, sí. muchas gracias por Muchas gracias. volver a acompañarnos, Muchas gracias, Luis. estar aquí, que estén muy bien. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Listo, chao. Bueno, señores del Grupo Pro Derechos, agradecerle la participación y nos encontraremos el próximo miércoles a las 4 de la tarde con un tema nuevo. Mucha sorpresa. Muchas gracias por las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, Luis se va a despedir. Bueno, como siempre digo, es un honor, estoy aquí, soy su servidor para lo que sea, estoy a las órdenes. Aquí su amigo, hermano, Junta, brother, lo que sea, el colombiano, estamos trabajando juntos como somos hermanos, países, tenemos las mismas banderas, el mismo color, pero diferente escudo. Nosotros escudo, ellos, ustedes sin escudo, pero es la misma bandera. Somos hermanos. Me siento orgulloso seguir estando aquí apoyando hasta el último momento de mi vida. Estaré aquí dando todo mi conocimiento y toda mi fuerza. Gracias. Hasta siempre.
Bueno, Luis, que estén muy bien, compañeros del grupo. Estamos en una próxima transmisión el próximo miércoles.